¿Está grabando? Sí, está grabando. Bueno, hola chicos, hoy vamos a ver en Mr. TV. Si quieren ver los videos que están aquí, los puede ver en su canal. Hoy vamos a ver el paraíso que nació del fantasismo. Entonces, comencemos. Cosmo sintió una punzada de inquietud en el pecho y Este universo alternativo fue creado por Seraphine. Sus redes están en la descripción. También no olvides dejar un me gusta y suscribirte a este canal para ver más videos como este. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. historia. En un día que parecía común dentro de aquel pequeño mundo de Toons, un grupo de ellos se reunió para pasar el tiempo con un juego que parecía inofensivo. Jugaban a la botella, una dinámica simple que mezclaba risas nerviosas con retos incómodos. La botella giraba lentamente sobre la mesa mientras todos observaban con atención el momento en que se detendría. Cuando finalmente se detuvo, el turno recayó sobre Cosmo. Poppy fue quien señaló que debía cumplir un desafío, y Sprout tomó la oportunidad con una sonrisa que mezclaba diversión y una ligera crueldad juguetona. Le advirtió que la tarea no sería fácil, que probablemente le tomaría varios días completarla. Cosmo sintió una punzada de inquietud en el pecho, imaginando por un momento que el reto podría ser algo vergonzoso o doloroso. Sin embargo, el desafío resultó ser algo completamente distinto. Sprout le ordenó ir a la biblioteca y leer el libro más antiguo y aparentemente más innecesario que existiera allí. Cosmo se sorprendió, pero también sintió alivio. Pensó que no sería tan difícil cumplir con algo así. Aunque Sprout confesó que odiaba leer, Cosmo aceptó la tarea con tranquilidad y prometió visitar la biblioteca más tarde. Horas después, cuando el lugar estaba más silencioso, Cosmo llegó al interior de la biblioteca. El ambiente era tranquilo, lleno de estantes viejos y olor a papel envejecido. Allí se encontró con Brittany, quien lo ayudó a encontrar el libro que buscaba. Cosmo le agradeció mientras tomaba aquel volumen pesado entre sus manos. Brittany comentó con cierta sorpresa que le parecía curioso verlo interesado en algo así, pero dejó claro que no era quien para juzgarlo. Cosmo observó el libro con curiosidad. Era grande, pesado, lleno de páginas que parecían contener siglos de historia. En la portada había una cruz. Aquella imagen lo hizo detenerse por un instante. Pensó que tal vez el libro sería aburrido o incluso incómodo de leer, pero cuando comenzó a pasar las páginas algo inesperado ocurrió. Poco a poco empezó a sentir interés. Aquellas palabras hablaban de cosas que nunca había considerado seriamente antes. Había nombres que resonaban en su mente con una extraña fuerza. Serafines, querubines, tronos, dominios, ángeles. Mientras leía, una sensación de fascinación crecía en su interior. Nunca había pensado que la religión pudiera resultarle tan interesante. Se preguntó por qué nunca antes había prestado atención a algo así. La noche avanzó mientras Cosmo continuaba leyendo. El silencio de la biblioteca se volvió profundo y el tiempo parecía perder importancia. Cuando finalmente la madrugada llegó, Sprout apareció para buscarlo. Entró con energía, saludándolo como a un hermano tonto pero querido, diciendo que esperaba que hubiera dormido bien porque tenía mucho que hacer ese día. Sin embargo, al verlo de cerca notó algo extraño. Cosmo parecía agotado. Sus ojos mostraban señales claras de que no había dormido en toda la noche. Sprout le preguntó si estaba bien, recordándole que leer en la oscuridad era malo para la salud. Cosmo admitió que se había quedado despierto más tiempo del que debía. Sprout le preguntó por qué había hecho eso, preocupado por las consecuencias de la falta de descanso. Cosmo respondió con una tranquilidad extraña, como si para él la respuesta fuera evidente. Sprout insistió en que no quería verlo meterse en problemas por descuidarse. Cosmo aceptó la advertencia y dijo que lo entendía, pero algo había cambiado dentro de él. Durante las horas siguientes comenzó a hablar sin parar sobre lo que había leído.
Durante casi 2 horas explicó ideas, conceptos, historias que había encontrado en aquel libro. De pronto, con una intensidad inesperada, empezó a pedir a los demás que adoptaran su religión. Lo dijo con entusiasmo, como si acabara de descubrir algo demasiado importante como para guardarlo. Se lo dijo a Sprout. Luego se lo dijo a Astro. Después se lo dijo a Shelly. Volvió a repetirlo una y otra vez, como si cada conversación fuera el inicio de una nueva misión. Así comenzaron lo que él mismo describiría como sus cruzadas. Cosmo no se limitó a hablar. Comenzó a organizar todo como si se tratara de un verdadero movimiento. Supervisó la creación de ropa especial para quienes compartieran su nueva fe. Observaba con atención el trabajo de Glisten, quien estaba diseñando las prendas. Cada detalle parecía importante para Cosmo. Preguntaba constantemente cómo avanzaba el trabajo, y cuando Glisten mencionaba que solo faltaban algunos patrones y que necesitaba más papel, Cosmo aceptaba ayudar sin dudarlo. También vigilaba los preparativos para los rituales que planeaba realizar. Quería que todo estuviera listo. Preguntaba a las chicas si estaban aprendiendo las oraciones. Comi le aseguraba que sí, y Cosmo respondía con satisfacción. Incluso observaba atentamente otros proyectos que ocurrían a su alrededor, como el reinicio de B, aunque su mente siempre regresaba a la misma idea central. Con el tiempo su fe se volvió más intensa. Llegó a un punto en el que empezó a preguntarse si podría ir más allá. En un momento en el que finalmente se encontró solo, decidió intentar algo que había estado pensando en silencio. Se preguntó si sería posible colocar a un ángel dentro de su propio cuerpo. Si lograba hacerlo, tal vez podría utilizar las habilidades de esas entidades celestiales. Cosmo había preparado todo con anticipación. Cuando llegó el momento, comenzó el ritual. Pronunció una oración dirigida a los serafines, pidiendo bendición y luz. Pidió que un Espíritu Santo habitara en el interior de una persona, que su corazón se llenara de amor y bondad, que el mal fuera expulsado y que se otorgaran fuerza, sabiduría y paz. Habló del serafín como un ángel de luz que cubre el cielo con sus alas y guía a los seres hacia el bien. Cuando terminó el ritual, al principio no ocurrió nada. El silencio volvió a llenar el lugar. Por un instante Cosmo creyó que todo había sido inútil. Pero entonces algo cambió. Un dolor intenso recorrió su cuerpo. Sintió como si cada parte de su interior estuviera transformándose. Miró su mano y notó algo extraño. Un líquido dorado comenzó a flotar junto a sus lágrimas. Aquella sustancia brillaba con una luz suave pero inquietante. El dolor en su cabeza se volvió insoportable. Confundido y asustado, comprendió que necesitaba encontrar a alguien. Después de ese momento todo se volvió borroso para él. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en un lugar que no reconocía del todo. Las voces a su alrededor le resultaban familiares, pero su mente tardó un poco en reaccionar. Sprout estaba allí, hablando con Astro. Astro parecía aliviado al verlo despertar. Había temido que Cosmo nunca volviera a abrir los ojos. Dandy también estaba presente. Su actitud era muy distinta. Mientras Astro mostraba preocupación, Dandy parecía irritado. Exigía saber qué había sucedido y cómo Cosmo había terminado en ese estado. Shelly había sido quien lo encontró antes, y al parecer el susto había sido tan grande que casi le provoca un ataque. Cosmo pidió disculpas. No había querido causar preocupación. Pero Dandy no estaba dispuesto a ignorar lo ocurrido. Quería saber exactamente qué había hecho y por qué. Cosmo comenzó a explicar. Cuando terminó, la reacción fue inmediata. Dandy y los demás no podían creer lo que escuchaban. Para ellos había sido una idea absurda y peligrosa. Dandy expresó que todo aquello había sido extremadamente estúpido, y que tanto él como Sprout habían estado preocupados por Cosmo. Pasaron algunos días. Poco a poco Cosmo comenzó a recuperarse físicamente.
Sin embargo, su mente parecía más convencida que nunca de lo que estaba haciendo. Tan pronto como se sintió mejor, empezó a dictar sus propias políticas. Su forma de ver el mundo estaba cambiando rápidamente, y esa transformación también estaba alterando el equilibrio de poder entre ellos. En algún momento posterior, Cosmo incluso llegó a derrocar a Dandy del consejo que controlaba las decisiones del grupo. Lo hizo mediante presión, amenazas y fuerza. Tomó su lugar y estableció nuevas reglas bajo su propia visión. Aquella religión que había comenzado como una simple curiosidad durante un juego se había convertido en algo mucho más grande. Cosmo ya no se veía solo como un creyente. Para algunos parecía haberse transformado en una especie de figura divina dentro de su propio sistema. Mientras tanto, en otro lugar, la influencia de Cosmo comenzaba a sentirse de formas más silenciosas. Poppy estaba arrodillada rezando. Boxten la observaba con curiosidad y confusión. Le preguntó qué estaba haciendo. Poppy respondió que Cosmo les había dicho que podían pedir ayuda a Dios. Boxten dudaba, pero ella insistía en que no la distrajera. Cuando él volvió a cuestionarlo, Poppy se mostró frustrada. No entendía por qué él parecía resistirse a algo que podía ayudarlos. Boxten finalmente guardó silencio. En su interior había un deseo profundo. Boxten quería volver a ver. Su ceguera era una realidad dolorosa que llevaba consigo cada día. Según lo que muchos creían, había perdido la vista por culpa de Dandy. Mientras escuchaba a Poppy rezar con fe, Boxten pensaba en lo mucho que deseaba recuperar aquello que había perdido. Y en medio de esa oscuridad personal, las nuevas creencias que Cosmo había comenzado a difundir seguían extendiéndose lentamente entre todos ellos. Chicos, esto es todo por hoy, entonces chao.